Bueno, sí me escuchan. Estoy un poquito nerviosa, entonces ahí disculpen si tal vez me trabo un poquito con mi respuesta. Me gusta mucho la palabra que acabas de mencionar, que es accidente, porque justo este libro no es algo que yo tuviera planeado desde hace tiempo. Y es más, yo debo confesar que antes para mí leer poesía, sobre todo en la carrera, yo estudié literatura, era así como que, ay no, es que no le entiendo. O sea, la verdad era un género con el cual no conectaba, me parecía increíblemente complejo. Siempre pensaba o sentía como que tenía que estar buscándole un significado y al no encontrárselo solamente me frustraba y me sentía muy tonta, como que leyendo poesía. Entonces realmente era algo a lo cual, al menos durante mi formación literaria, no le había puesto atención. Ahora, respecto a la escritura, yo siempre había querido escribir un libro, sí estaba como en mi mente, pero yo la verdad había planeado o había pensado que si alguna vez escribía iba a ser un libro de cuentos, eso por un lado. Pero también fue algo que la verdad fui dejando de lado, como en mi historia de vida, por decirlo así. Pero llega un momento por ahí del 2020, o sea, hace relativamente poco. Bueno, no es tan poco, ya son como casi 5 años. Pero es que pandemia no cuenta. Sí, exacto, es otro tiempo, ¿no? Entonces, yo algo que recuerdo son dos cosas de ese momento. Una era que pues yo quería empezar a leer literaturas de otras partes del mundo. Decía, ay, es que todo lo que he leído, casi todo es europeo, o casi todo es, bueno, latinoamericano, ¿no? Porque en mi carrera ese era el enfoque. Entonces yo pensaba, ay, yo quiero saber qué están leyendo en como otras partes del mundo que de plano no sean a lo mejor ni México, ni Latinoamérica, ni Estados Unidos, ni Europa, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, la verdad es que también me sentía como que un poco aburrida con mi vida, en el sentido de que iba a trabajar y veía las mismas cosas y los mismos paisajes. Y no sé, me parecía todo como tan monótono y tan igual. Entonces, así de pura casualidad, dije, bueno, ya que quiero leer libros de diferentes lados del mundo, pues voy a aprovechar que hay ofertas en estos meses y voy a comprar libros de autoras que no conozco. Recuerdo que compré varios libros de autoras africanas que me gustaban bastante, y aparte, entre esos libros que compré, había un libro de haiku, que la verdad es que dije, mira, suena interesante. Dije, sé que el haiku existe, pero realmente no sé nada más de él. Entonces dije, vamos a comprar este libro. Entonces este libro que compré se llamaba Aware, Iniciación al Haiku Japonés, que es de un autor español que se llama Vicente Aya. Y la verdad es que es un libro que a mí me gustó muchísimo porque es como una especie de guía, o digamos, es como desmenuzar el haiku para entender como sus cuestiones estilísticas, sus cuestiones como su sensibilidad artística, ¿no? Entonces a partir de ahí la verdad es que a mí me fascinó, y creo que lo que me fascinó es que como que fue un poco un antídoto a lo que al aburrimiento que yo sentía, ¿no? Como que el haiku te lleva a ver las cosas con un asombro y con otros ojos. Entonces bueno, a partir de ahí yo empecé como a querer escribir haiku, y pues simplemente, digamos, con lo que aprendí en ese libro empecé como a hacer mis primeros haikus, y me salía como a dar caminatas por mi casa y descubrir cosas, hasta que empecé a entrar como a talleres literarios y a aprender más y recibir como retroalimentación de mi escritura. Pero la verdad es que en ese momento no había pensado que se iba a convertir en un libro, simplemente como que quería mejorar mi escritura, ¿no? El momento en que siento que se convirtió en un libro fue cuando intenté enviar una convocatoria para el FONCA. Había hecho como un pequeño proyecto, pero no alcancé a subir todos los documentos. O sea, estuvo bien triste porque el documento que me faltaba subir, pues no lo pude subir, y pues ya, ahí se quedó. Pero ya había juntado como todos mis haikus en un pequeño documento, que era casi que la mitad de lo que ahora es el libro. Y pues justo me contacté con Medusa Editores, con Edgar Treviso, que es mi editor, y pues yo lo conocía porque le había comprado varios libros, y dije, oye, mira, tengo un libro de haiku, o lo estoy planeando, o más bien tengo estos escritos, ¿no? ¿Qué opinas? Entonces se los mandé y a él le gustaron mucho. Pero digamos que fue, de hecho, o sea, se los mandé porque me sentía muy frustrada por no haber podido entrar a la convocatoria del FONCA, ¿no? Pero sí, digamos que
poco a poco se fue haciendo la idea de que esto fuera un libro, pero no nació así, simplemente nació más como, yo diría, por un accidente, como tú lo mencionaste. Ay, disculpen la historia tan larga. Bueno, sí. Bueno, mi historia con los haikus. Bueno, la primera vez yo creo que me volví consciente un poquito de lo que eran, porque a lo mejor los había escuchado, pero no recuerdo haberlos leído. Pero en Esculpir el tiempo de Tarkovsky, que es un libro que escribe sobre el cine, que es a lo que yo me dedico, y digo, lo hago con 5 pesos, pero bueno, según yo eso es lo que sé hacer. Y hablaba de cómo el haiku era lo más cercano al cine, de alguna manera buscar una poesía que depende más de una conjugación de imágenes, ¿no? Como primera imagen un insecto, la segunda un sarpullido así de un salto así en el agua, que se salpica el agua, etc. Y esta conjugación de imágenes, una tras la otra, creaba cine. Bueno, y entonces, no sé, siempre se me quedó esa idea por un lado. Y por otro lado, siempre tuve un poco de ambiciones de ser escritor desde niño, incluso antes de querer hacer cine. Pero en un punto, cuando estaba empezando a hacer cine, digo, tenía 17 años, y pensé, no puedes como que dedicarte a las dos cosas. Y ahora me doy cuenta que estaba equivocado. Pero sentí, porque probé como ligeramente como había un arte en la poesía, en donde la palabra coincide con un sonido y coincide con un significado. O sea, atisbe un poquillo así, que había algo ahí, pero no era algo que me estaba fluyendo ni algo que fuera mi pasión. Entonces dije, bueno, a lo mejor siento que no puedo como ser de los dos lados, o sea, clavarme con ese tipo de literatura. Y bueno, de alguna manera en eso creo que todavía tengo razón, porque lo siguiente fue que, bueno, he escrito poesía desde chavillo y la he guardado, y en un punto dije, bueno, voy a aplicar al concurso de Carmen Alardín. En el 2009 creo que fue la primera vez, y apliqué como 5 veces y todas no entró, no gané. Y cada vez era como que reeditaba los poemas, los iba a cortar, recortaba, ¿no? Me iba a lo más básico. Al final dejé lo mínimo que era, o sea, el mínimo de páginas que podía presentar, 60, y no estaba muy feliz con el contenido. La última vez dije, bueno, esto ya no me está gustando, ya no, o sea, y dije, es que no soy poeta, y en ese como que momento me liberé de alguna manera, y dije, bueno, como quiera, lo que más me gusta, y eso siento que sigue estando como que no envejeció mis ojos, eran los haikus. Algo tenía que ver con la sencillez que buscaban, ¿no? Esta sencillez de la imagen. Y entonces tomé 19 haikus, para ser exactos, y de ahí dije, bueno, voy a hacer un texto, y la verdad es que empecé, saqué el Sendas de Oku y lo leí, la primera página, dije, bueno, algo así, y ya, o sea, leí la primera página. Ya entendí todo. Siento que ya lo había ojeado antes, entonces no lo leí. No sé, en otra vida, pero, o sea, más bien, bueno, a lo mejor nunca lo leí. Lo que sí había leído era un pedazo como compendio de haikus de Basho,
pero lo que le decía a Sergio la otra vez, o no sé si te dije, que a mí me pasaba algo, que el hecho de que estuvieran espaciados, o sea, perdón, que fueran puros haikus y no hubiera texto en medio, porque un haiku siento que es como la culminación así de un momento, casi como que tocan así el platillo de el gong, ¿no? Como el orgasmo, pero de Ajá. Pero entonces pero necesitas como un proceso, necesitas como un espacio para alcanzar como que esa tranquilidad o eso, y ahí va otro pensamiento. Pero leerlos rápido es otra cosa, eso no funciona. O más bien lo trivializa un poquito. Entonces pensé eso y dije, bueno, voy a hacerlo en sí como está de Basho, que es como un viaje y te va contando en su diario de viaje lo que va viendo, ¿no? Pero lo hice sobre 4 personas, una familia en los 90s, viajando por todos los municipios de Nuevo León. Y bueno, eso ya le da un tinte a toda la historia, ¿no? Pero, y ahí fui espolvoreando, pues yo creo que en las primeras 2 partes, o sea, los 2 capítulos, pues el del niño, perdón, de la niña y del niño, y creo que ahí puse la mayoría de los haikus que ya tenía. Y sí sentí de que, híjole, la verdad que va a pasar cuando se me acaben y tengo que hacer más, ¿no? Pero lo escribí todo muy rápido, fue en 10 días y ni siquiera tuve chance realmente de revisarlo. Fue luego que ganó, que luego dije, bueno, a ver si voy a revisarlo. Y sí tenía muchos errores y de todo tipo. Pero bueno, lo que sí intenté, lo que puedo decir es sí estaba consciente, sí quería lograr una cuestión de sencillez. Y las diferentes voces, que se reflejaron un poco las diferentes voces de esta familia, pero que fuera con un lenguaje que yo me sintiera bien cómodo usar, y que sentí que llegaba más rápido a lo que quería. Entonces no pensé de nuevo, me di cuenta que no era poeta, entonces no estaba como que tratando de alcanzar una cuestión de sonidos, pero sí me imaginé pues la historia, ¿no? No voy a decir que pensé todo el tiempo que iba a ser una película, pero sí en momentos pensé, esto puede ser, sí quiero que sea una película, pero realmente cuando lo escribí, o sea, digo, se siente como una narración, no como un diario, ¿no? Como cuando escribes en un diario no es un guión de cine, ¿no? Pero puede adaptarse. Pero puede adaptarse. Ahorita me gustaría hablar ahora sí de la división que ambos libros tienen y de los elementos que contienen. Pero luego yo estaba como notando, porque si bien he leído compendios de haikus en diferentes etapas, obviamente me gusta mucho Basho, me gusta Lipo, y también descubrí que había como una nueva escuela del haiku, y etcétera, etcétera, ¿no? Pero, aunque admiro muchísimo la capacidad de, bueno, es que no es síntesis, pero como la capacidad más bien como de crear algo que puede ser tan grande en 3 líneas, y que eso tiene que ver con ser algo como desde el punto de vista productivo eficiente, ¿no? Pero también hay como una economía de recursos en eso, y digamos lo admiraba. Y yo soy poeta, he publicado algunos poemarios, pero generalmente necesito como construir todo un aparato para que en algún momento haya poesía. No es lo mismo como un texto que esté en versos a que eso logre ser un poema, ¿no? Eso es como otra cosa que tiene que ver con la gracia y con mecanismos que no siempre se logran. No porque veamos algo que se diga un poema significa que hay poesía ahí. Bueno, se diría así. El punto es que pocas veces había logrado
como hacer textos como tan breves, y los textos que son como muy breves me gustan mucho, pero no es mi búsqueda, digamos, y tampoco es como lo que más consumo. Pero esta idea de encontrar como 2 libros en el haikus, yo estaba pensando, ¿por qué me obsesiona tanto? O sea, ¿por qué me hace como tanto eco? Y luego ya descubrí el por qué. Por Humberto Eco. No, hombre, no, es que todo siempre apunta a donde mismo. Es que una vez yo estuve como muy enamorado de alguien que también escribía poesía y que ya no escribe, jajaja. Pero el punto es que como dejó de escribir y hubo ahí como un drama, y yo vi que ya tenía tiempo de que todos los días decía que ponía un haiku en sus redes, y luego lo leí y dije, esta cochinada no es un haiku, o sea, además de que está horrible, no es un haiku. Y hasta le compartí eso a un compañero que de hecho trabajó aquí, que se llama Cermeño. Le pasé como la captura de pantalla y dije como, güey, eso no es un haiku, o sea, como, mira, y pegué como de Wikipedia, así, lo que decía. Y a los días, alguien le puso como ahí abajo, como, oye, están muy bonitos, que no hay que mentir por convivir, la verdad, pero le puso, pero creo que eso no es un haiku, y también como le puso específicamente lo que era, y luego ya no, se sacó así como una tangente gigantesca, así de, bueno, es que hay discusión porque no todos son las sílabas y mi búsqueda está, y yo como no, el César lo que es del César y el Dios lo que es de Dios, y como un soneto tiene una métrica, ¿no? Y un haiku tiene una correspondencia, y aunque no hablamos de sílabas, podemos hablar de, ¿no? ¿Cómo se llaman esas otras cosas que tiene el japonés? No son espíritus, eso es como en el griego, que hay como espíritus ásperos, pero tienen como otra cosa, que es como nuestra equivalencia a la sílaba, pero hay un conteo bien preciso. Y además, como todavía en el haiku clásico, hay lo que yo llamaría como 2 imágenes. Primero tiene que haber como una cosa más general, que te la planteen generalmente en las primeras 2 líneas, y la última es un remate, que es la que le da el punch, es como un plot twist o algo que puede funcionar para lo que los occidentales veríamos como si fuera un símil o una metáfora, pero además tiene como todo este aparato donde tiene que haber ciertas figuras de la naturaleza, y esas figuras de la naturaleza tienen que ser específicas para cierto tiempo, y total, yo creo que esa es la razón fundamental por la cual yo estaba como tan apasionado con la idea de hablar de los haikus en estos 2 libros, porque yo nada más quería desenmascarar ese mentiroso que no escribe haikus, y que aquí sí hay, muchachos, les aseguro que después de haber leído y releído, sí hay haikus. Quisiera ahora preguntarles a uno una cosa y a otra otra cosa. ¿Nos podrías hablar, Pamela, de, digamos, como el diccionario de haikus, como qué palabras se esperarían en los haikus y como por qué? Bueno, pues de entrada tal vez valdría la pena decir que mi libro es un poquito como tal vez tradicional en cuanto al género, porque digamos yo pues la división de este libro la hice basada en las estaciones del año. ¿Todavía no? No, esa era de la luna. Ay, bueno, perdón. Ok, olvidé lo que dije. ¿Cuál era la pregunta? Diccionario. Ah, el diccionario. Bueno, pues en Japón, tienen diccionarios de palabras de estación que se llaman kigo. Entonces, estas palabras determinan, digamos, en qué momento se está desarrollando el haiku, ¿no? Entonces, por ejemplo, la palabra nieve, pues es una palabra de invierno, la palabra flor es de primavera, y así. Entonces, que digamos que estas palabras nos sitúan, por un lado, obviamente nos sitúan en el espacio y tiempo, pero también nos hacen sentir como esa, digamos, la sensación de que estamos, por un lado, digamos, si el haiku captura como un momento en el tiempo, básicamente que lo congela ante ti y tú lo puedes ver y otra persona lo lee y está viviendo lo que tú viviste,
el hecho de que esté enmarcado como en una estación también lo sitúa como en el cosmos, por decirlo así, ¿no? Lo sitúa en todo el año y sitúa ese momento único en algo que luego también se va repitiendo, como son las estaciones del año, ¿no? Entonces, esa particularidad del haiku a mí me parece muy bella, porque es como unir por un lado lo efímero y lo que pasa con algo que es como eterno, ¿no? De tanto que se está repitiendo. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, creo que yo quería que en este libro un poco la gente aprendiera las cosas que yo aprendí al momento de escribir este libro, y también un poco aclarar, bueno, por qué este haiku está en invierno, por qué este haiku está en primavera. Entonces, yo decidí incluir un diccionario de palabras donde se especificara, cuál era la palabra estación, cuál era la palabra de estación, la palabra kibu de cada haiku. Ahora, este diccionario yo lo tomé de una propuesta que hizo una escritora que se llama Cristina Rascón. Yo tomé muchos talleres de literatura con ella, y ella es traductora del japonés español, también ha escrito haiku, también ha escrito novela, cuento, conoce mucho de este género y conoce mucho de la sensibilidad japonesa, porque ella estuvo viviendo varios años en Japón, y la verdad con ella aprendí como cosas muy sutiles, ¿no? de este tipo de poesía. Entonces ella hizo una propuesta, por un lado hizo la traducción como de básica, ¿no? Porque estos diccionarios tienen miles y miles y miles de palabras y se van agregando. Por ejemplo, la palabra Halloween ya es una palabra de estación, ¿no? Algo muy contemporáneo, pero ahí está. Entonces, bueno, ella hizo una traducción como de algunas palabras básicas, y también hizo una propuesta de palabras mexicanas, como para hacer un diccionario Kigo, pero mexicano. Entonces ahí como que está el diccionario japonés y el diccionario mexicano. Entonces está muy bonito, porque en el mexicano encuentras palabras, no sé, como cempasúchil, o de repente pan de muerto, sí, Reyes Magos, que de hecho es una palabra que yo tengo en un haiku. Entonces yo creo que eso fue como lo que yo quería, digamos, que la gente comprendiera o viviera como ese descubrimiento que yo viví, y se me hizo como bonito aportarle como ese plus de que, mira, estas son las palabras, y como invitarlos a seguir conociendo esa como cultura. En tu caso, Raúl, donde además de los haikus, que ahorita quiero hablar como un poquito de eso, pero más adelante, el poemario se divide, al igual que el de Pamela, en estaciones. ¿Por qué, si tenía entonces como microhistorias en las que se detonaba todo con un haiku, decidiste también dividirlo por estaciones? ¿También tenías en cuenta que los haikus tenían que ver con una estación del año, o fue algo que se trabajó como posteriormente para darle como, digamos, una estructura al libro? No sabía en ese momento a lo mejor tanto de los haikus, pero sí me aventé como quiera la entrada de Wikipedia. Entonces sabía lo de las temporadas, sabía la importancia, y desde el inicio me imaginé una familia de 4, y de ahí me agarré a unas cuestiones un poquillo más esotéricas que me gustan y que son mis muletillas, pero digamos que dividir las cosas en 4 se presta fácilmente para hacer ciertas cosas, y así me imaginé como que cada personaje de alguna manera personificaba más un cierto elemento, vamos a llamar. Y como quiera, bueno, yo estoy muy familiarizado con el I Ching, que no es japonés, pero creo que como quiera tiene mucho de cierto espíritu de entender como la naturaleza como el centro del ojo, no sé, del espejo, del arte, o no sé, lo que sea, pero, o sea, utilizar la observación de la naturaleza para expresar lo poético. ¿Y a dónde iba con eso? La estructura del libro.
Entonces la estructura de también tiene que ver con el I Ching, ¿no? Creo que nunca lo mencioné, pero son 64 capítulos. Pero de nuevo es como una muletilla mía y me gusta. Pero bueno, el 4 de las temporadas es por muchas razones. Digo, como yo lo pondría un poquito más sencillo, diría que por ejemplo en un capítulo hice más énfasis en el del niño, en lo físico, porque él está pasando por la pubertad, y luego el padre es un personaje un poco más intelectual y la madre es un personaje más emocional, y la hija, que es la primera, es como un poquito de todos, pero es muy intuitiva también. Entonces ahí está organizado las mismas cosas, las asociaciones que se hacen de los 4 elementos, lo que se te ocurre. Y eso no es tal cual del haiku, ¿verdad? Pero sí está lo de la naturaleza, o sea, de alguna manera ahí se parece, pero yo no, digo, yo no venía de saber mucho de haiku ni nada. De I Ching sí. Como cosa aparte, sí tienen que ver, porque ahorita como pienso en las líneas que más me han resonado de I Ching, son como unas que me acompañan hasta la fecha y que me sé de memoria, justo porque como son breves, me hacen eco en algo y me hacen pensar como un montón de veces. Y hay veces como que hasta después de años terminan como dándole el sentido que ya creo que tiene, y creo que con un haiku puede pasar esto mismo. Otra cosa que quiero apuntar, ya como casi para cierre, es que yo hablaba, por ejemplo, todo el tiempo de lo que estos libros lograban comunicarse entre sí, sus correspondencias, sus paralelismos, pero también ahora me gustaría hablar de lo que para mí sería la gran diferencia entre ellos. El libro de la última flor del árbol, por un lado, abreva en una tradición mucho más cercana a la que se ha traído pues originalmente, digamos. En Historia del Arte hablamos de tradición y ruptura, lo que se hace y se sigue haciendo y se mantiene con cierto canon, con cierto molde, y de otra cosa como vanguardista que rompe con ella. Y acá, digamos, aunque incorpora elementos mexicanos como los que ahorita nos mencionaba, eso viene tendiendo como un puente de tradición que atraviesa Cristina Rascón, que también tiene sus propios como haikus, pero hay como una línea, una genealogía que podemos trazar, digamos, desde Bach, Lipo hasta este libro. Y como algunos ya lo habrán ojeado y leído, mantiene el número de sílabas que debe tener un haiku, la estructura que debe de tener, etc. Y lo presenta siempre con la sorpresa de los temas y de la epifanía que supone un poema que concentra una visión del mundo en un momento particular del año, y que da unas pinceladas de delicadeza, como el hecho que yo dije como en meme del Joker, así como, joder, es poesía. Que se acaba el libro y termina como lo de las estaciones, y luego ya viene como la semblanza del autor, o sea, que es como que la mini biografía, y todavía cierra con un haiku que ya, digamos, no tiene y sí que ver con todo el libro, solo para hacer un juego con una medusa, la cual es la editorial. Es como, me parece como en el cine, cuando ya se acabó la película y sale así una, ¿cómo se llama? La cosita como aislada, que sale después de los créditos. ¿La escena final, los créditos? Debería tener un nombre más interesante, pero sí, la escena post-créditos. Y aparece como un poema post-crédito, digamos, que me pareció también una pincelada como muy bella. Por otro lado, el libro de Veredas a la Sierra Madre
utiliza al haiku, se sirve del haiku, pero no es enteramente un libro de haikus, porque como podrán haber adelantado ahorita en las diferentes partes en las que Raúl nos iba dando piezas del rompecabezas, son sí 4 estaciones, y digamos que cada estación del año es un miembro de la familia, por alguna manera de decirlo, donde prácticamente la niña más pequeña es la primavera, y luego el verano es el hermano, y luego ya aparece la mamá, el papá, pero además es un viaje por Nuevo León. Yo creo que como esto, no sé si en primaria, pero estoy seguro que en secundaria sí funcionaría como bastante bien. Aunque estoy en contra de que la literatura tenga que ser didáctica, creo que hay libros que, además de ser literatura, pueden servir para otra cosa. Y es bien interesante que la familia en cada uno de los poemas se va moviendo por el estado de Nuevo León, por el trabajo del padre y la madre. No voy a decir que son para que lo lean. Y como llegamos a Lamberre y nos comimos como un pan como el lote, bueno, eso es en Santiago, pero nos movimos como a Doctor Galena y nos comimos unas gorditas, y nos movimos como a Gualahuises y ahí nos comimos como un elote. Y también es un viaje gastronómico, además de ser... Todo se me antojaba. Sí. Yo quiero eso. Ajá, pero sí, pueden como perfectamente tener como un mapa de Nuevo León e ir siguiendo como una ruta lógica en el poemario, y que además cambian las estaciones, porque es todo. Es un viaje geográfico en el tiempo, familiar, y una ruta gastronómica de Nuevo León, lo cual le da como un sentido extra. Y ahí me pareció como muy, muy regio. Y este premio, aunque es de Nuevo León, porque lo dan en Conarte, es un premio nacional. Y dije, ¿quiénes fueron los jurados? Y ya le dije, María Toussaint, pues es como que francesa y de Coahuila. Inti, pues es del Ciudad de México. Amaranta es como de Guanajuato, pero tijuanense. Dije, ellos no tendrían por qué tener como este apego o esta referencia de los lugares, ni que significara como realmente algo como propio para que el jurado hubiera encajado con ellos. Yo creo que lo vieron como si a nosotros nos contaran algo como un recorrido por Colima, ¿no? Y nos pareciera interesante por sí mismo, no por el apego con el lugar, pero que si eres regio, creo que especialmente puedes tener como una conexión. Por eso también me gustaba como el diálogo, como les decía, entre estos dos libros, porque podemos como acercarnos de una manera primero tradicional al haiku, y luego de una manera vanguardista en servirse del haiku, si lo que quisiéramos es ir como tradición y luego ruptura, o si por ejemplo no tenemos como una formación de leer poesía, yo lo recomendaría al revés, que primero se leyera Veredas a la Sierra Madre, porque hay algo que me parece que funciona. Un haiku, como puede ser muchas cosas y puede significar un montón de cosas, pues te puedes perder o puedes hacerlo como muy propio, etc. Pero en este otro caso, como hay una anécdota de por medio y el haiku tiene que ver con la anécdota, casi como que te enfoca y te dice, es que aquí es donde vas a ver lo que va a significar. O también entender como de qué cosa prosaica puede provenir esta interiorización para el haiku, y luego como irte a este otro y ya nada más como ver el haiku. Creo que hay como aproximaciones distintas entre estos dos libros, que puede hacerse de A a B o de B a A. Pues por último, para ir cerrando mi participación, quisiera saber, bueno, de entrada quiero decir que tuve problemas cuando inicié, porque a mí no me gusta el frío, odio el frío con todo mi ser, soy team calor, puedo perder amistades por defender este punto, pero la cosa es que creo que son libros como bien confeccionados, justo porque cuando inicié a leer ambos, a mí me costó como un poco de trabajo conectar con ambos libros cuando comencé a leerlos, y me di cuenta al releer rápido para preparar notas,
porque casi no subrayé nada. Pero ya al final sí, y entrando el verano, totalmente, ¿no? Y creo que por eso son libros como bien hechos, porque presentan elementos y me los transmiten en maneras que a mí me gustan y cosas que a mí me gustan, no como solamente literariamente o su habilidad poética, sino con correspondencias de la naturaleza con las que yo me siento cómodo. Por eso creo que tienen una buena factura y están bien confeccionados en su idea de que no solamente plantean una postura literaria, sino como una configuración de un momento del año. Y me gustaría que lo pudieran ejemplificar. Yo quisiera que leyeran poemas del verano, nada más. Es casi invierno y nos ayudaría como para entrar un poco calor, y solamente podemos dar ese botón para que quienes quisieran adquirir los libros ahora sí puedan disfrutar del resto de las estaciones. No hay que darlo todo, hay que darse a desear. Bueno, yo antes de... Bueno, yo prendí el micrófono primero. Tal vez nada más agregar de este libro que, bueno, la edición la hizo Edgar Treviso, como ya mencionó Sergio, y la verdad es que le puso muchísimo amor al diseño, y justo ahorita le estaba comentando a mis amigos que, bueno, yo cuando entregué este libro era un documento en Word, o sea, era algo como totalmente, digo, a la vista no muy llamativo, y él la verdad es que transformó ese Word en un libro muy muy bonito. Y creo que lo que yo destaco es que esa idea de la temporalidad y del paso del tiempo y de las estaciones, él logró transmitirlas en el diseño y en la parte física del libro, ¿no? A través de las ilustraciones, de los colores, de la tipografía, incluso el papel es bastante grueso y está muy lindo. Entonces, pues nada, yo creo que esto es como un highlight también para mí de este libro, que yo creo que les gustará bastante. Entonces, bueno, voy a leer, como Sergio pide, un haiku de verano. En este libro hay muchos haikus como de perritos y gatitos, o varios, ¿no? Porque simplemente me gustan mucho y pues es como parte de mi cotidianidad y parte de lo que... sí, también tengo una postal de gatito. Y parte de cómo yo observo el mundo, ¿no? Y lo que me parece interesante. Entonces, este haiku de verano dice: entre las sombras al fin duermen los perros, brisa caliente. Este es otro, dice: tarde soleada, ahuyento a la mosca y no se muere. Este yo creo que es de los que más me gusta y creo que puedo decir de los que estoy más orgullosa. Es mi favorito. Y curiosamente este haiku lo hice cuando andaba en Santiago, andaba como paseando por ahí, hablando, digamos, tal vez a lo mejor aquí en este libro no hay como un viaje, como sí hay en el libro de Raúl, pero es cierto que el haiku siempre nace como del movimiento y de los viajes, ¿no? O sea, como el caminar y como esta tradición de andar por la calle y observar, contemplar, es como algo de donde nacen muchos haikus, yo creo, ¿no? Pues Basho mismo era un viajero y se definía a sí mismo como tal, y creo que el último haiku que escribió lo hizo como también viajando. Bueno, dice: el perro bebe la luz y su reflejo, lluvia en verano. Se siente raro leer como los haikus tan seguido como mencionabas, ¿no? Es como algo para leer lentito. Como que uno esperaría como leerlo y un minuto de silencio. Sí, la verdad es que sí. Y yo siento, perdón por tantas interrupciones, yo siento eso en general con la poesía. No me gusta leer todo de corrido porque siento que hay que tomarse el tiempo para saborear literal cada palabra, ¿no? Dice: sendero rojo, ñáñaras en el cuerpo y 1000 hormigas. Viento nocturno, tiembla la telaraña y el mosco en ella. Perdón, ese era el cuento. Es que ya no veo bien, necesito mis lentes y todavía no me los dan. Las luciérnagas oscurecen su brillo, luz mercurial. Hay
Hay de repente algunos haikus que no son tan transparentes, que es como más complicado encontrarles como el sentido. Este fue uno cuando lo llevé al taller donde mucha gente como que me dijo, eso está raro, no lo entiendo. Entonces si no lo entienden, está bien, no hay problema. Y el que funciona de epílogo es mi segundo favorito. Y yo, no me lo acuerdo. Ah, El de la medusa. Fíjate que Edgar, él tiene la tradición que en todos sus libros le pide, o al menos en los más recientes le pide a los autores que escriban algo de medusas, entonces lo puedes encontrar en varios de los libros que él ha estado editando. De hecho, el libro de Adam que publicó hace poquito, de Adam Brandt, también tiene algo de medusas en el epílogo. Es algo como que ya se convirtió en un sello, ¿no?, de No la he leído editorial. tu libro, Adán. Yo no lo he terminado. Me salté al final. Y bueno, yo creo que ya... Ah, bueno, este sí lo quiero leer porque es de gatitos y ya creo que sería el último. Dice: llora el gatito, la mosca que busca se fue volando. Y es todo. Gracias. Bueno, escogí unos 3 De verdad. de verano, solamente. El de verano es el hijo que tiene como 14 años. Sin percatarme ya estábamos en General Terán. Bajamos por la 35 y mi padre quiso rodear un poco yendo y viniendo por la 75 para ver si alguien requería de sus servicios. Casitas se habían apilado en una cuchilla de esa carretera cosechada con naranjos y reclamada por huizaches. Después de que mi papá regalara unos lentes a un niño, nos regresamos a la ciudad de General Terán, comiendo naranjas todo el camino. Yo creo que un árbol estaba dando fuera de temporada. No vimos el sabino gordo, que ya conocíamos, pero vimos un par de ahuehuetes muy altos en el patio de una casa donde se escuchaba a un niño practicar el acordeón. El que nos rentó el cuarto tenía los ojos azules, su hija también. Nunca volteó a verme. Y el haiku: como naranjo, tengo todos mis ojos posados en ti. En Agualeguas nos detuvimos para que mi padre tomara fotos y luego estuvimos un par de horas en la plaza para ver si caía un cliente. De aquí es la familia de Salinas de Gortari, que este año deja de ser presidente, aunque pareciera que lleva ahí toda la vida. Yo tenía 8 años cuando él inició y aún recuerdo cuando pasaron por la cuadra regalando despensas. Mi padre no quiso comprometerse, pero mi madre, a quien poco le importa la política o lo que le diga mi padre, nos mandó a mi hermana y a mí por una, aparte de la que ella agarró. Nos fuimos de Agualeguas, pero no sin antes pasar por nuestros elotes, que nos comimos mientras veíamos a lo lejos un partido de béisbol y escuchábamos la plática entre 2 chorlitos dorados. Estaban tan distantes que nunca supe si eran niños o enanos jugando. El haiku: lejos el nido parecía vacío, cerca un huevo. Y el último: no creo que la ruta que trazó mi padre sea la más eficiente. Regresamos al norte para tachar Parás de la lista. No debe de haber más de 100 familias en este pueblo. Mi padre dice que es probable que sea un caldo de desinformación. Quizás hasta tengan su propia religión. Por fuera todo parece normal, pero tantas cabezas de venado te dejan pensando. En la plaza todos estaban reunidos en la alberca. Mi hermana fue la única que se metió. La niña más bonita tiene ojos color miel y solo habla con su mejor amiga. Mi mamá dijo que es tan chiquito el pueblo que probablemente se casan entre primos. ¿Serán todos primos en la alberca? Y el haiku dice: en la alberca a todos nos conecta la misma agua. Pues nos queda un pequeño margen por si alguien quiere hacer un comentario, alguna pregunta, quejas, sugerencias,
Anuncios parroquiales. Si alguien lo quiere, aquí lo voy a vender. Yo nada más traje un libro para vender. Ya está preparada. Bueno. Y también traje. Ya no hay. Bueno, ya se acabó, lo siento. No, pero traje una libretita, por si alguien quiere comprar una. Y traigo stickers, esos son gratis, para que te los lleven y pues se acuerden de mí, lo tengan ahí entre sus cosas. Y ya, era un anuncio parroquial nada más. ¿Cuánto vale? Bueno, la libreta vale 120. La libreta 120. El libro vale 250, les digo, yo ahorita ya casi no tengo, pero lo pueden conseguir directamente con Medusa Editores. Aquí en Monterrey lo vende la librería Funámbulo, ahí lo pueden buscar. Y bueno, creo que nada más Funámbulo lo vende aquí. Y el libro de Veredas de la Sierra Madre tiene un costo de 150, lo pueden comprar también aquí conmigo. Y muy bien, muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias a Jesús por el espacio de Punto y Coma, donde siempre es un gusto estar. No, fíjate que no, yo creo que no.